Pasamos a la palabra. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de compartir su palabra. También agradezco la invitación de nuestro pastor Francisco. Así que en esta mañana quisiera que todos podamos hacernos una pregunta que considero importante. Y la pregunta es: ¿cómo quiere Dios que yo actúe cuando viene la crisis a mi vida? ¿No? ¿Cómo es que Dios quiere que yo actúe cuando la prueba se acerca? Cuando algo que no quiero veo que cada vez es más cercano hasta que me alcanza. Creo yo que es una pregunta importante que todos debemos hacernos por una razón también importante. Y es que Jesús nos dice que en este mundo tendremos aflicciones, lo cual significa que Jesús no ha venido para darnos una vida sin problemas, sin adversidades, sin aflicciones, sin tribulaciones, sino que en esta vida la tribulación, la crisis, el problema tiene un lugar y nos va a suceder en una etapa temprana como la juventud, en la adultez o en la vejez, pero nos va a llegar el momento de la crisis. Así que considero que vale la pena hacerse esa pregunta, porque cuando venga la crisis, y si hemos reflexionado en esta situación, tendremos recursos para encararla. Pero si nunca nos planteamos qué quiere Dios de mí en medio de la prueba, cuando ésta llegue, porque llegará, no tendremos recursos, caeremos en la desesperación. Y vamos a utilizar 3 ejemplos tomados de la palabra de Dios de cómo estas personas en medio de la crisis actuaron, para poder extraer de ellas la enseñanza para esta mañana. Quiero invitarlos, por favor, que vayamos al libro de Éxodo, Nos ubicamos en el capítulo 3, libro de Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 7 al 9. Voy a dar lectura. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. En estos 3 versículos y en todo este capítulo nos está contando una historia muy conocida por todos nosotros. Es el encuentro de Dios con Moisés. Dios ha descendido para liberar a su pueblo y está contándole los planes a Moisés. En estos 3 versículos nosotros podemos ver 2 características de Dios. Una la hemos leído en Miqueas, que nos compartió la hermana Laura: la misericordia, la bondad de Dios. Hay un pueblo que clama y hay un Dios que atiende ese clamor de forma misericordiosa y bondadosa. Pero también vemos la justicia de Dios, porque hay otro pueblo que oprime, que es injusto, que se aprovecha, que es abusivo, y ha llegado la hora de que ese pueblo y esa nación rinda cuentas ante Dios. Entonces nosotros podemos ver aquí su bondad y su misericordia para con su pueblo y su justicia que encara a esta nación. Bien, pero detengámonos un momento en la figura de Moisés, que vale la pena analizarlo. Si usted lee, lo cual lo invito a hacer en casa de una manera más pausada y tranquila, va a ver que Moisés en este capítulo 3 y parte del 4, Moisés toma una actitud de yo no soy el indicado. Es decir, Moisés no tiene problemas en presentarse como alguien incapaz.
Y a mí siempre me llamó la atención, sabiendo de que es un hombre que ha conocido, ha estado como parte del príncipe en Egipto, ha enfrentado tantas batallas y ahora está en esta postura de soy incapaz, no soy yo el correcto. A veces pienso de que se trata tal vez de que Moisés está contento con esta nueva etapa en su vida. Atrás ha quedado Egipto, la fastuosidad, el imperio, como cuando alguien dice, yo he tenido mis momentos de gloria y ya viví eso, ahora estoy en una etapa más tranqui. A veces hablamos nosotros así, ¿verdad? O hay personas que hablan así, yo he sabido ganar mucho dinero, yo he sabido tener propiedades, ahora estoy en este departamento humilde, tranquilo, sin que nadie me moleste. Parece que Moisés está tal vez en una etapa así, es pastor de ovejas, tiene una linda esposa, tiene un suegro, tiene hijos. Pero claro, los planes de Dios significan poner todo eso de cabeza, porque Él tiene que encarar esta obra de liberación que Dios va a emprender, y Moisés no quiere. O tal vez Egipto representa volver a surgir unos temas que Él no quiere enfrentar, ¿verdad? Porque ¿cómo se fue Moisés de Egipto? ¿Con aplausos y despedidas y que te vaya bien? No, él se fue huyendo, escapando. Y siempre que alguien se va de un lugar huyendo es porque las cosas no terminaron bien. Y tal vez Moisés no quiere encarar esos asuntos, pararse delante de Faraón. Y entonces Moisés empieza a decirnos la idea que él tiene de cómo debe ser un líder. Parece que Moisés cree que el líder tiene que ser alguien resuelto, decidido, con capacidad de argumentación, con una buena presencia, convencer con sus argumentos y sus palabras, y él no es nada de eso. Pero nosotros vemos de que Dios no tiene esa idea de líder en Moisés, no se la impone a Moisés, y tal vez nosotros a veces tenemos esa idea también de liderazgo. El que va a servir a Dios tiene que ser una persona con buenos argumentos, con buena facilidad, con presencia, con decisión. Yo no la tengo, por tanto, no soy yo el indicado, que lo hagan otras personas. Yo desde mi lugar colaboraré con lo que pueda. Pero a Moisés no se le impone esa idea de líder que hay en el mundo. Pero lo que sí se le pide a Moisés es confianza, que le crea a Dios, porque Dios le ha dicho, yo he descendido para liberar a mi pueblo. Y lo mismo se nos pide a nosotros cuando Dios nos llama a su servicio, que nosotros confiemos en Él. Él va a estar con nosotros y Él nos va a ayudar. Y tenemos que hacer un lado esas ideas que el mundo nos transmite sobre cuál es el perfil de un líder. Pero la pregunta sigue sin ser respondida. ¿Cómo hay que actuar en medio de la crisis? Porque no cabe dudas que el periodo de esclavitud para Israel fue una verdadera crisis. Fue algo que se grabó en su memoria. Y cada vez que el pueblo intentó desviarse, los profetas apuntaban a ese evento. No se olviden de Egipto y de la esclavitud. Así que lo que vemos aquí es a un pueblo que está clamando. 400 años en el desierto. No sabemos si todo Israel, si una porción, pero la verdad es que hay un pueblo, hay un número de personas que Dios conoce bien, que han permanecido aferrados a esta promesa, a la misericordia de Dios, a las promesas hechas a Abraham, y están clamando. Ahí se despliega la misericordia de Dios. A pesar de que la situación es muy dura, Egipto es duro, no te quiere soltar, te da regalos porque ellos tenían comida. El faraón les daba comida, pero también el faraón les exigía cosas. El faraón sabía cómo tenerlos, sabía cuándo soltar la soga, digamos, y cuándo jalar la cadena, y los tenía así. Pero este pueblo confió en Dios. Y un punto interesante, a veces yo me imagino esta escena de la siguiente manera: Dios diciéndole al acusador, al demonio, mira a mi pueblo,
claman a mí, se aferran a mí, esperan en mí por la liberación. Y me imagino al acusador diciendo, pero este pueblo va a renegar de ti en el desierto. Este pueblo va a ser una imagen de un becerro a los pies del Sinaí y lo van a adorar. Este pueblo va a querer retornar a Egipto. Este pueblo no va a guardar tu ley. Pero miren, ni todos esos pecados que son ciertos en Israel pudieron detener su bondad y su misericordia. Y lo mismo es para nosotros en esta mañana. Ni nuestros muchos pecados, nuestros muchos errores van a detener su misericordia si estamos dispuestos a hacer una cosa que hizo Israel. En medio de todos sus errores, clamaron a Dios, se acordaron de Dios. Nuestros muchos pecados no van a frenar su bondad y su misericordia si tú y yo estamos dispuestos a hacer como hizo Israel, a clamar, a llamar a Dios, a invocarlo. Esto como un primer ejemplo de la misericordia de Dios en medio de la crisis. Ya estamos viendo aquí una actitud por parte del pueblo. En medio de la crisis de la esclavitud, ellos permanecieron aferrados a esta promesa de Dios. Un segundo evento, también muy traumático en Israel. Israel es una nación que ha sufrido mucho, pero hay algo que los marcó profundamente hasta el día de hoy, podemos decir, y es Babilonia, es el destierro, es la diáspora. Recordemos un poco cómo llega el pueblo a esta etapa, a esta situación de crisis nacional. Y está el reinado de Salomón, un reinado asombroso, pero Salomón también comete idolatría. No guarda el pacto y a la muerte de Salomón los hijos ascienden, hay una disputa, la monarquía se divide, hay dos reinos, reino del norte llamado Israel, reino del sur. El reino del norte tiene a estas 10 tribus reunidas y el reino del sur tiene a estas 2 tribus, Judá, Benjamín. Pero la sucesión de reyes en estos reinos son una constante rebelión contra Dios. Pecado tras pecado. Algunos reyes intentaron hacer alguna especie de reforma, pero nunca suficiente, nunca a fondo, porque el pecado y la maldad había llegado profundamente en ellos, se había arraigado. Así que en el primer ejemplo hemos visto la misericordia de Dios, pero en este segundo ejemplo estamos viendo su justicia. Ellos no han guardado con el pacto. Vamos a hacer una lectura para explicar por qué Dios los visita con su justicia a su pueblo. Vayamos a Segunda de Reyes. Vamos a leer en el capítulo 17. Y vamos a dar lectura desde el versículo 13 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, del 13 al 17. Voy a dar lectura. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Y 14, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios
y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Recuerdo haber leído un libro de un rabino y toca este capítulo del destierro, y él argumenta que el motivo del destierro es que en Israel faltó el amor al prójimo y la justicia. Básicamente es su explicación de la caída. Y lo que acabamos de leer es mucho más que la falta de amor hacia el prójimo y la falta de justicia. Hasta el día de hoy a los judíos les cuesta mucho aceptar este capítulo de su historia, porque él habla de la traición, de cómo dejaron a Dios para irse en pos de falsos dioses. Pero en esta historia hay 2 personajes que representan 2 actitudes en medio de la crisis. Recordemos que Babilonia es parte de la justicia de Dios. El destierro y el exilio forma parte del propósito y del plan de Dios para con Israel. Y lo que había que hacer era, en estas condiciones tan adversas, aceptarla. Pero las 2 figuras son el rey Joaquín y el rey Sedequías. Sedequías es nombrado rey por Nabucodonosor y tiene que mandar tributos a Babilonia. No era un momento para un nacionalismo, no era un momento para rebeldía, no era la hora para levantarse y creerse el rey soberano que se opone. Era momento para aceptar la voluntad de Dios. Pero Sedequías no supo leer los tiempos de Dios. Y Sedequías se opone a los tributos y hace alianzas con Egipto, sabiendo que Nabucodonosor iba a reaccionar y a actuar. Así que Nabucodonosor envía a su ejército para cercar la ciudad, rendir cuentas, para que Sedequías rinda cuentas. Y Sedequías se da y nota que su aliado no está allí para ayudarlos. Ha quedado solo. Él, sus hijos, sus nobles intentan huir, pero es en vano. Son capturados, son llevados a Babilonia. Sedequías tiene que presenciar cómo le abren el cuello a sus hijos. Tiene que presenciar cómo mueren su círculo cercano y allegado. Y Sedequías le queman los ojos y muere en una prisión en Babilonia. Así terminó el que no supo leer los tiempos de Dios y la voluntad de Dios, que era tiempo para aceptar el dolor, era tiempo para aceptar la vergüenza, era tiempo para confiar en Dios, en conclusión, y esperar en esto que esperaron los hombres que han conocido a Dios. Su misericordia es para siempre. Su justicia tiene un principio, pero también tiene un fin, pero su misericordia es eterna, y había que aferrarse a ello. Joaquín acepta lo que está sucediendo, va prisionero a Babilonia, está 37 años prisionero en Babilonia, pero luego es liberado. Y Joaquín termina comiendo en la mesa del rey de Babilonia. Así terminó el que aceptó la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la misericordia en todo esto? Pasado un tiempo, habiéndose cumplido esta justicia de Dios sobre Israel, Dios le da palabras a Jeremías. Jeremías 29:11, si no me equivoco, un versículo súper conocido por ustedes. Tengo pensamientos de bien, tengo palabras de bien para vosotros y no de mal. Dios le da esta palabra a Jeremías para que se la diga a la gente, a los hebreos en Babilonia. Y Dios está dispuesto a darle lo que tanto esperan. ¿Y qué es lo que esperan? Están en Babilonia, han sido sacados de su tierra. ¿Qué es lo que tanto esperan? Poder volver a la tierra, reconstruirla, empezar nuevamente. A eso se aferraron y Dios cumplió.
se desplegó su misericordia en ese aspecto, en ese sentido. Los que aceptaron la voluntad de Dios pudieron ver la misericordia de Dios. Los que creyeron que era tiempo para salgamos, hay que oponernos, esto es un ultraje, hagamos protesta y marcha, como muchas veces escuchamos en nuestros días. Los que creyeron que era tiempo para criticar a las autoridades, criticar a los profetas, criticar, no entendieron que era tiempo para guardar silencio y aceptar y ser humildes y aferrarse a la bondad de Dios. Esta pandemia también nos está desafiando en ese sentido, porque está claramente los dos bandos, los que se quieren oponer a todo esto y están los que están esperando y confiando en Dios de alguna manera, aferrándose a Él. Y hay otro ejemplo interesante que lo voy a decir así de pasada, pero que está en Lucas 2, 36, 38. Es una escena también muy conocida por ustedes. Jesús está siendo presentado en el templo. Su madre María está llevando a Jesús al templo. Allí está Zacarías, pero hay una mujer, hay una profetisa, ¿recuerdan el nombre? Ana, una mujer de edad, 80 años, pero dice la Biblia algo interesante de Ana. Ella proviene de la tribu de Aser, si no me equivoco, la tribu de Aser. ¿Saben ustedes esta tribu a cuál pertenece, a qué reino pertenece? Al reino del norte. Un reino brutalmente diezmado, el reino del norte, las 10 tribus, con bajas abrumadoras, pero aquí hay una descendiente de ese reino que está viendo la promesa del Señor cumplida. En cierto sentido, Ana es representante de estas 10 tribus que están viendo cumplida la promesa de Dios, que era que todo Israel verá al Salvador. Está la tribu de Judá, de Benjamín, pero también está esta mujer Ana, que forma parte de esas 10 tribus, que han visto al Señor, al Salvador, y que predica con sus 80 años y más acerca del Mesías. Está la misericordia de Dios en medio de este capítulo tan doloroso que fue para Israel, llamado la diáspora, el exilio. Finalmente, y ya para terminar, una tercera gran crisis, la cruz de Cristo, la cruz. Y quiero plantearla en 2 aspectos. La crisis que significó para nuestro Señor. Mateo 26, 39, vayamos por favor. Vamos a leer del 38 al 39. Mateo 26, 38 y 39 dice: Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús le está revelando su sentir a sus discípulos. Está muy triste, tal vez en una tristeza que tú y yo no hemos experimentado, hasta la muerte probablemente. No esconde su sentir, porque Jesús sabe muy bien que se acercan horas muy oscuras. Él tiene que enfrentar la justicia de Dios. Pasa de mí esta copa de la ira de Dios. Él tiene que cargar tus pecados y mis pecados en su cuerpo e ir a la cruz. Y hay un sentir del Hijo, pero también el Hijo sabe que hay un sentir del Padre, que es superior y mayor, porque ese sentir se sustenta en esta verdad, que Él es amor, Él es misericordia y Él es bondad, Él también es justicia. Entonces vemos que Jesús pregunta si es posible que esta copa pase, pero si esta copa forma parte de su plan, entonces Él se entrega a esta copa. A ese momento
oscuro, a esas horas difíciles, repito, aferrado a esta verdad que ya nos ha enseñado en todo su ministerio, el Padre nos ama y nos ama con un amor perfecto, es decir, un amor eterno, un amor que no tiene variación. Y es que aquí donde vemos el ejemplo en Jesús, cómo es que yo debo actuar cuando llega la crisis, el problema, la adversidad a mi vida. Cuando pedí que si fuese posible esa enfermedad pasara, pero me acaban de confirmar que es un cáncer, que es cuando vi que esa crisis llegó a la empresa y se están yendo mis compañeros, y cuando finalmente ese teléfono suena y Recursos Humanos me dice que me quedé sin empleo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es aquí donde vemos. Si esa copa amarga forma parte de tu voluntad, Padre, entonces me fío de ti, me aferro a ti, porque sé algo, que nada ni nadie me podrá separar de tu amor. Esa es la enseñanza que nos está dando Jesús. Se dan cuenta que la lógica del reino es distinta a este mundo. Este mundo, cuando le viene el dolor, ¿qué hace? Protesta, reniega, no lo quiere, hace berrinches. La lógica del reino es aceptar el dolor cuando forma parte de la voluntad de Dios y aferrarse a esta promesa que su misericordia para nosotros es para siempre. Y finalmente, otro aspecto de la cruz también es tocante a nosotros. La cruz nos revela una gran crisis, la crisis de la humanidad, el pecado. El pecado es una cuestión seria, tan seria que llevó al Hijo de Dios al madero a entregarse. Nos dice Primera de Pedro 2:24, Jesús llevó en su cuerpo nuestros pecados. Sobre el madero, la cruz nos grita, somos una humanidad pecadora y tenemos que arrepentirnos por nuestros pecados. Pero también la cruz nos habla de perdón, del perdón de Dios. Primera de Corintios 15:3-4, que si creemos que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras, entonces somos salvos, dice. La cruz también grita perdón para nosotros en medio de nuestras crisis. Y la cruz grita amor, Romanos 5:8, en que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros, porque nos amó. Él se entregó. Esto cambió la mente de Pablo. Se entregó y murió por mí, porque me amó. Y cuando Pablo entendió este amor incondicional, todo lo demás le parecía basura. Todo lo demás no tenía sentido a qué aferrarse. Y es así como él se entregó y soportó pobreza, abundancia, libertad, esclavitud y la muerte. Pero ¿de dónde él sacó estas fuerzas? Cuando comprendió que Cristo lo amó y se entregó por él hasta la cruz, hasta dar su vida. Así que, hermanos, he intentado poder responder a esta pregunta de qué es lo que espera Dios cuando llega la crisis a nuestra vida, cuando esa crisis forma parte de su plan, cuando esa copa no pasa de nuestra vida, sino que forma parte de un capítulo. Lo que tenemos que hacer es aferrarnos a saber leer los signos de los tiempos de Dios en nuestra vida, aceptarlo, como Cristo guardó silencio, no movió ni un dedo en su beneficio, confió plenamente en el Padre. Si actuamos así, estaremos viviendo la lógica del reino de Dios. Pero esta cruz también le dice algo a los que no han creído aún en Cristo, que deben arrepentirse y creer en el Señor. Eso es lo que debe brotar del corazón que aún no se ha arrepentido. Es lo que debe clamar para alcanzar misericordia. ¿Quieres también tú experimentar esta misericordia que aún no has creído en Cristo? Entonces tienes que confesar que eres un pecador y que necesitas a Cristo tu Salvador. Cree en esto y serás salvo. Es lo que nos grita la Escritura. Oremos, hermanos. Bendito seas tú, Señor, nuestro Dios. Padre, solo tú le puedes dar
significado y sentido a nuestro dolor, a nuestra crisis. Lejos de ti, el dolor parece absurdo. Las personas sin ti, en medio del dolor, pierden la cabeza y hasta pierden sus vidas. Se entregan al suicidio, a los vicios, a la destrucción, porque sin ti no hay sentido para el dolor. Pero tú has venido para darle significado y sentido a nuestro dolor, porque en medio del dolor sabemos que tu amor y tu misericordia nunca deja de ser, es perfecta para nosotros, constante y eterna. Si estamos dispuestos a clamar a ti, si estamos dispuestos a ir en oración a ti y a entregarnos. Padre, te pido que en medio de esta crisis pueda surgir en nosotros mayor confianza, mayor entrega, que no pretendamos encerrarte en nuestros caprichos, en nuestros deseos, en nuestra voluntad, sino que nos entreguemos a tu voluntad, que podamos vivir la lógica de tu reino, Señor, que podamos imitar a tu Hijo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias.